Propiedades de los exponentes. Una potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación, en la cual se repite un mismo factor un cierto número de veces. Expresamos la potencia como a la n, en donde a es la base y n es el exponente a la cual está elevada esta base. N representa el número de veces que se debe repetir multiplicada la base. Por ejemplo, si tenemos a al cuadrado, esto va a ser igual a multiplicar a por a dos veces. Si tenemos a al cubo, va a ser igual a tener la multiplicación de a tres veces. A por a por a. Y si tenemos, por ejemplo, x a la cuarta, va a ser igual a multiplicar x cuatro veces. X por x y por x. Los exponentes también pueden ser fraccionarios. Y tenemos una expresión algebraica con radicales. Por ejemplo, en este caso, 4 elevado a la 3 medios nos va a representar el numerador 3 va a ser el exponente y el denominador 2 va a ser la raíz de toda esta potencia. Por ejemplo, si tenemos en este caso 2 a la 3 medios, el numerador va a quedar como está, 2 al cubo. Y el denominador va a ser la raíz de toda esta expresión, es decir, de toda la potencia 2 al cubo. Si tenemos, por ejemplo, 6 a la 1 tercio, 6 a la 1 va a ser nuestra potencia. Y la raíz de esta potencia va a ser el denominador 3, en este caso, la raíz cúbica. Veremos más ejemplos en los siguientes videos. Ahora veamos cuáles son las reglas de estos exponentes. Para este caso, si a y b no son iguales a 0, tenemos las siguientes reglas para los exponentes. Por ejemplo, si tenemos una multiplicación de dos bases iguales con dos exponentes diferentes, entonces lo que hacemos es colocar la misma base y los exponentes los sumamos. Por ejemplo, si tenemos 3 al cuadrado que multiplica a 3 al cubo, esto va a ser igual a tener la misma base, es decir, 3, y sumar los exponentes, 2 más 3. Y esto finalmente me dará que la expresión 3 al cuadrado por 3 al cubo es igual a 3 a la quinta, sumando solamente sus exponentes. Si la base es diferente, no podemos hacer esta suma de exponentes. Veamos la segunda propiedad, en la cual tenemos la misma base, pero exponentes diferentes en el numerador y en el denominador de una fracción. Por ejemplo, tenemos 3 al cubo dividido para 3 al cuadrado. Esto va a ser igual, al tener la misma base, vamos a colocar la base 3 y restar los exponentes, el numerador menos el denominador, en este caso 3 menos 2. Y esto va a ser igual a 3 a la 1, que finalmente me va a dar 3. En el caso de que tuviéramos diferentes bases y cada una de las bases elevados a un exponente, pero el exponente es el mismo en las dos bases, entonces podemos agrupar estos números y elevarlos al mismo exponente. Por ejemplo, tenemos una base 5 al cuadrado que multiplica a una base 3 al cuadrado. Al tener diferentes bases pero un mismo exponente, podemos unir estas bases, es decir, 5 por 3, y esto elevarlo al cuadrado. Ahora resolvemos lo que está dentro del paréntesis. 5 por 3 es igual a 15 y esto nos queda elevado al cuadrado. Veamos qué pasa cuando dividimos dos bases diferentes pero elevadas al mismo exponente. De nuevo, tomamos la base 5 al cuadrado para la base 3 al cuadrado. Están elevados al mismo exponente. Lo que podemos hacer es agrupar esta fracción dentro de un paréntesis y elevar todo al cuadrado. Si podemos simplificar, se debe simplificar. De lo contrario, quedaría de esta manera. Ahora veamos qué pasa cuando elevamos una potencia a un exponente. Por ejemplo, tenemos 2m a la 4 y todo esto elevado al cubo. Entonces lo que debemos hacer es elevar cada uno de estos factores a esta potencia. Por ejemplo, 2 se eleva al cubo y multiplicamos m a la 4 y esto también debemos elevarlo al cubo. Pero, ¿qué nos dice? Que cuando tenemos una potencia elevada a un exponente, lo que debemos hacer es multiplicar los dos exponentes de la misma base. En este caso nos quedaría 2 al cubo, que multiplica a m elevado a la 4 por 3. Y esto sería igual, si resolvemos 2 al cubo es igual a 8,
m va a estar elevado a la potencia 12, porque 4 por 3 nos va a dar 12. Continuando, al tener una potencia en el denominador, podemos pasar esta potencia al numerador cambiando el signo de su exponente. Por ejemplo, si tenemos 1 sobre 2 al cuadrado, podemos expresar esto como 2 elevado a la menos 2. Es decir, hemos cambiado el signo del exponente de la potencia y hemos logrado llevar nuestra potencia desde el denominador hasta el numerador, pero cambiando de signo al exponente. Y finalmente, toda base elevado a la potencia 0 siempre me va a dar 1, sin importar cuál sea la base. Por ejemplo, si tengo la base 10 a la potencia 0, esto va a ser igual a 1. Si tengo la base 1 sobre m a la potencia 0, esto va a ser igual a 1. Y toda base que esté elevado a la potencia 0 siempre será igual a 1. Vamos a revisar más ejemplos de las propiedades de los exponentes en los siguientes videos.